Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Vamos a hablar ahora acerca de una resolución de la Corte de Constitucionalidad que favorece a los pactos colectivos de los sindicatos de salud pública. ¿De qué se trata esto? Para eso hemos invitado al abogado laborista, experto en estos temas, Julio Saavedra, para desmenuzar este tema. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Licenciado Saavedra, pues si nos puede ilustrar un poco acerca de, pues el abogado Gabriel Orellana plantea esta acción de inconstitucionalidad en el año 2016. ¿En qué consistía y bueno, en qué consiste también esta resolución de la Corte de Constitucionalidad? Gracias, sí, efectivamente el constitucionalista y abogado Gabriel Orellana Rojas planteó una acción de inconstitucionalidad parcial en contra de varios artículos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo eh, suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala. Este pacto colectivo fue suscrito en el año 2013. De manera que el licenciado Orellana planteó esta acción de inconstitucionalidad, impugnando de inconstitucional una serie de artículos dentro de los cuales resalta eh, principalmente tres aspectos, ¿verdad? Uno, el convenio salarial. El segundo es un reglamento de gastos de viático para todos los trabajadores del Ministerio de Salud. Y el último, pues, uno de los más grotescos, que es el último artículo de este pacto en el cual se obliga al Estado a pagarle los honorarios al abogado asesor del sindicato. Dado que se trata de una acción de inconstitucionalidad, pues lo que la Constitución Política de la República establece es que toda norma que vaya en contra de lo estipulado en la Constitución y de sus principios, y a partir del año 2006 del bloque de constitucionalidad, pues debe ser expulsado del ordenamiento jurídico. Y entonces el licenciado Orellana Rojas lo que plantea acá es que este pacto colectivo de condiciones de trabajo pone en riesgo el derecho a la salud, el derecho a un mínimo vital y, por supuesto, aspectos de índole presupuestaria, como por ejemplo el principio de anualidad presupuestaria. Se dice, y la conclusión de varios colegas, es que este pacto, la resolución de fecha 23 de junio de 2020, emitida, que es una sentencia, la sentencia del 23 de junio de 2020, magistrado ponente, licenciado Bonerge Mejía, pues sí, viene a ayudar y a favorecer a los sindicatos y a los pactos colectivos que de verdad se han constituido en una de las fuentes de agresión y de ilegalidad más grandes y que comprometen las finanzas públicas del Estado. Entonces, ¿por qué se dice esto? ¿Y por qué se concluye, o por lo menos yo concluyo esto? Y es porque la Corte de Constitucionalidad tuvo la oportunidad a través de este expediente, de esta acción de constitucionalidad, de sentar un precedente importante respecto de la ilegalidad de obligar al Estado, sin contar con dictámenes de la Dirección Técnica del Presupuesto y sin seguir el proceso que establece la Constitución como protección para todas las obligaciones que el Estado adquiere a través del Presupuesto General de Ingresos y Egresos. Entonces, este planteamiento lo que hace, a mi criterio, es blindar esa parte porque únicamente declara la inconstitucionalidad del último artículo, que es el relacionado con los honorarios del abogado asesor, por supuesto declarando que eso es inconstitucional y que el Estado, que a través de un pacto colectivo no puede obligarse al Estado a pagar los honorarios profesionales del abogado que asesoró al sindicato. Y esta es una ¿De práctica cuánto estamos que hablando, vemos. licenciado? Mire, sí, los honorarios del abogado rondaron el cálculo, aproximadamente 25 millones de quetzales, de los cuales entiendo que se le pagaron más o menos 14 millones de quetzales. O sea, Eh, sí se le eh, pagaron. se le pagaron. Y aquí esto riñe con varias, y mire, aquí como un antecedente importante, además de la acción de inconstitucionalidad que planteó el licenciado Orellana Rojas, es importantísimo mencionar, esto fue en el año 2016, es importantísimo mencionar que desde el año 2015 el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala había planteado, o sea, es decir, un año antes, ya había planteado un juicio ordinario demandándole al Estado
por no haber cumplido con pagar todos los bonos y en fin, en incumplimiento del pacto colectivo. De manera que en el año 2017, en febrero, se tuvo una audiencia en la Procuraduría General de la Nación en representación de los intereses del Estado y con la instrucción precisa de la entonces ministra de Salud, la doctora Lucrecia Hernández Mac, acompañada también de su cuerpo asesor. Estaba presente el licenciado Alejandro Argueta y pues yo estuve en esa audiencia también. Se contrademandó al sindicato la nulidad absoluta de algunos artículos de ese pacto. De manera que hay dos acciones judiciales que pues estaban en trámite en un momento dado. Por un lado, esta acción de inconstitucionalidad del licenciado Orellana y por el otro, la contrademanda de nulidad de esos artículos del pacto colectivo que a la fecha todavía sigue sin ser resuelta. Entonces esto marca, de verdad que marca ciertas cuestiones importantes. Primero, ese blindaje del que estoy hablando y segundo, pues marca el camino que eventualmente los jueces pudieran seguir con relación a este caso que se está todavía dirimiendo en los tribunales. Y esto es lo peligroso, esto es lo grave, que los jueces vayan a pensar que porque la Corte no quiso o no aceptó el planteamiento del licenciado Orellana respecto de la parificación o de la comparación entre las normas de la Constitución con las contenidas en el pacto, y entonces el juez diga que entonces no puede declarar la nulidad de los artículos. Esto es un peligro y no debe aceptarse. Son dos cuestiones, son dos procesos relacionados, pero que uno no debe seguir al otro. Es un poco complejo, ¿verdad? Los abogados a veces hablamos de manera compleja, pero es con tal de mantenernos fieles a lo que establecen estas sentencias y lo que establece la ley. Pero, pues, mi intención es ser lo más claro posible, ¿verdad? Pero esa es la respuesta, ¿verdad? Ustedes, es peligroso. Miren, dentro de las cuestiones que se impugnaron, este reglamento de gastos de viático, ¿qué consiste? Es un tema importante. El presidente de la República, por mandato constitucional, tiene la facultad de emitir reglamentos. Y entonces, dentro de estos reglamentos está que es fijar los gastos de viático para todo el organismo ejecutivo centralizado. ¿Verdad? Toda la organización centralizada. Entonces vienen y a través del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el sindicato y el ministerio, en el año 2013, al suscribir este pacto, deciden que no, que esos gastos de viático no son los que deben aplicar, sino que son una nueva norma que va a estar contenida en este pacto. Es decir, aquí lo que están haciendo es quitándole una función pública que le corresponde al presidente de la República y dejarlo a criterio de las partes contratantes según un pacto colectivo. Ahora bien, licenciado Saavedra, viendo este panorama, viendo estas cantidades, por supuesto, si un profesional quiere ganarse 14 millones de quetzales, está en todo su derecho, pero aquí hay una situación bien concreta. El sistema de salud ahorita ha aflorado las condiciones pésimas en las que está. Y pagarle a un abogado 14 millones de quetzales por un pacto colectivo, o sea, ¿por qué esto se ha convertido en un desorden total que el ministro de turno a su discreción firma lo que se le antoja, como se le antoja? O sea, ¿quién le pone un alto a esto? Los jueces. Mire, la pregunta es válida, Mario, y se lo contesto así. Contraviene, es contrario al principio de legalidad. Mire, la ley de contrataciones del Estado establece quiénes y la forma, el mecanismo legal para poder lograr un contrato y mediante el cual el Estado le pague a un profesional. Y la ley de contrataciones del Estado ahí establece que hay ciertos montos. Imagínense, si estamos hablando de 25 millones de quetzales que fueron los honorarios del abogado. Ahí tuvo que haberse licitado y no hay ni siquiera un expediente, no hay absolutamente nada. A él se le pagó simple y sencillamente porque fue incluido en el pacto colectivo. Ahora póngase a pensar usted, y esto ya está conociendo el Ministerio Público y hay un juez contralor de una investigación penal. Recuerde usted que el año pasado, si no estoy mal, fueron giradas órdenes de aprehensión, órdenes de captura en contra del abogado y de varios de los funcionarios que estuvieron involucrados en este pacto colectivo de condiciones de trabajo, incluido el propio ministro, el ministro Villavicencio y su equipo, ¿verdad? Entonces, esto es un tema que de verdad ha sido abordado por distintos entes del Estado y son los jueces los llamados a hacer una revisión judicial, una revisión legal de la juridicidad de estos pactos colectivos de condiciones de trabajo. Recordemos que acá también interviene la Organización Internacional del Trabajo
porque deben ellos velar porque se respete el derecho a la sindicación o ejercicio de los derechos sindicales, y dentro de estos, pues la negociación colectiva, ¿verdad? De buena fe y de forma libre. Pero acá lo que hemos tenido es que la clase sindical y el liderazgo, si se les puede llamar de alguna forma, ese liderazgo sindical ha sido mal ejercido. Realmente tenemos muy pocos casos en donde los sindicatos hayan logrado pactos que realmente sean beneficiosos y que la población los tenga como justos. Prueba de ello, insisto, es la cantidad de bonos. Usted tiene ahí presente, por ejemplo, el del Congreso de la República, el famoso bono del pescado. Se recuerda usted que en el año 2016 el Congreso de la República quería aumentar sus salarios de un 10% cada año, y tenían salarios donde un mensajero ganaba más que un doctor. Y entonces lo que usted menciona de la precariedad del sistema de salud para encima de todo el Estado tener que pagar este tipo de obligaciones y que fueron adquiridas por el Estado a través de una negociación. Y ojo que yo digo negociación, pero usted póngase a pensar y póngase en los zapatos de un ministro para que lo dejen llevar a cabo su plan y el plan de gobierno del presidente. Imagínense que usted está obligado a platicar y a sentar a negociarse con estas gentes. Entonces, este es el tipo de cuestiones que definitivamente tienen que depurarse, y la revisión judicial es necesaria. Nuestros pactos colectivos de condiciones de trabajo en el Estado de verdad están infestados de ilegalidades. Le pongo un ejemplo. El pacto colectivo del Ministerio de Economía contempla en su artículo 29 plazas hereditarias. Eso es lo más antijurídico que puede existir y atenta contra todo principio de mérito para ingresar al servicio civil. Entonces son aspectos que deben revisarse. Y ahorita, y me refiero en estos momentos porque todavía está en trámite esta contrademanda de nulidad, todavía lo tiene un juez privativo de trabajo, un juez especializado en derecho del trabajo, lo tiene a su conocimiento, y pues tiene una gran responsabilidad y una deuda con el Estado de Guatemala, y es revisar esa juridicidad. No estoy diciendo que falle en un sentido o en otro, estoy diciendo merece la población guatemalteca que se revisen los pactos de manera jurídica, y no puede aceptarse que se obligue y se adquieran obligaciones a cargo del presupuesto y sin tener dictámenes previos, Ahora porque bien, uno de los argumentos... Sí. licenciado Saavedra, usted mencionaba un punto muy importante, que el pacto colectivo choca con este principio de anualidad presupuestaria. Esto quiere decir que compromete los recursos del Ministerio de Salud, ¿no? Y no sé si contamos también, pues, si existe de cierta forma una fuente de financiamiento para cumplir con estos compromisos adquiridos por el pacto colectivo. Claro, mire, mi postura es más la segunda que usted plantea, que compromete, se asumen gastos sin verificar la fuente y si se tiene la posibilidad de poder cumplir. El principio de anualidad fue incluido como uno de los argumentos del licenciado Orellana. La PGN también en su momento acuerpó este argumento. Sin embargo, la Corte estableció que no procede. Y no procede porque pues, en los pactos colectivos de condiciones de trabajo, y la propia Organización Internacional del Trabajo lo contempla, que se negocia de buena fe, y el hecho de que se afecten uno o más periodos presupuestarios no implica que no se pueda cumplir. Lo que requiere es una planificación adecuada. Entonces, acá no es tanto el principio de anualidad, aunque respeto ese criterio planteado por el constitucionalista Orellana y también defendido por la Procuraduría General de la Nación. Y acá quiero mencionar a la licenciada Ana Lucrecia Pineda, una extraordinaria abogada, con un criterio muy, muy, muy constitucional, muy bien sentado. Pero mi criterio es más con relación al segundo punto que usted plantea. ¿Cuál es este? Que se están asumiendo gastos y obligaciones a cargo del Estado sin verificar realmente si se puede cumplir o no. Simplemente se le dice, usted aquí está, esta es la obligación, cúmplala. Y recuerde una cosa, cuando se negocia de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo asumo un compromiso, una obligación a través de un pacto colectivo es porque la voy a cumplir. Pero no podemos como Estado aceptar esa negociación de buena fe cuando de forma técnica y de forma previa a que se firme ese pacto colectivo no se tenga el dictamen de la dirección técnica del presupuesto, que es una dirección del Ministerio de Finanzas Públicas, que es la especializada y es una tecnocracia absolutamente profesional, en donde ellos hacen una determinación de si el Estado puede o no asumirlo. Entonces aquí es donde entran todas ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y política y presiones, y entonces ahí tenemos el caso de Joviel Acevedo, que hace 2 años estaba ahí negociando a puerta cerrada un pacto
una modificación a ese pacto y no se tenía ese dictamen y al final se otorgó así. Precisamente en ese sentido quería preguntarle, pareciera que los ministros de turno y los presidentes de turno le tienen pavor a los sindicatos. Por supuesto, es un derecho constitucional, es un derecho formar un sindicato en alguna entidad y pues bueno, históricamente han habido sindicatos en la administración pública, pero es que esto, y de verdad, sin querer ofender a nadie, pero es que esto ya se volvió una extorsión. O sea, si no Sí, me firman el pacto colectivo, me lanzo a las calles con 25,000 salubristas, maestros, caminos paraliza, lo que sea. Esto se volvió una extorsión, ¿no? mire, sí, pero también hay que tener claro algo, Mario. Yo lo voy a decir claramente, con toda propiedad. El sindicalismo es necesario. Lo que pasa es que se requiere un sindicalismo bien planteado y con un liderazgo que realmente vea porque el país progrese. Pero lo que tenemos acá son líderes sindicales que no se están enfocando en eso, sino solo en enriquecimiento propio. Entonces, usted lo está manifestando perfectamente. Esto es una extorsión y, por supuesto, los pactos colectivos de condiciones de trabajo del Estado están infestados de ilegalidades y estamos nosotros como ciudadanos pagando impuestos para que esos impuestos se vayan casi en un 85% a mantener la nómina del Estado y todo este tipo de gastos solo para mantener en sus privilegios un servicio civil que requiere una reforma. Entonces, mire, acá el punto, y también un tema que es importante mencionar, lo que usted habla ahí de por qué se hace y por qué los gobiernos de turno aceptan. No se imagina la logística que hay detrás de los sindicatos. Tienen una organización muy fuerte, sobre todo los grandes, ¿verdad? La educación y los más de 50 sindicatos que hay en el Ministerio de Salud son organizaciones de verdad, organizaciones como tales, y manejan cuestiones de logística que de verdad, si ellos quieren afectar al país, lo pueden hacer, y eso es lo que todo gobernante le teme. Recuerde usted la crisis que tuvo el presidente Cerezo en los años 80, los maestros, o sea, estos son fuerzas de verdad organizadas pues educadas. Entonces, el gran problema que tenemos nosotros es un pésimo liderazgo que no está enfocado sino en agrandar los bolsillos propios y generar prebendas para sí mismos y no están pensando realmente en mejorar los servicios. ¿Por qué no hablamos nosotros de que en los pactos colectivos se establezcan métricas y meritocracia? No, ellos están enfocados solo en ver cómo ganan más dinero, pero no están enfocados en mejorar los servicios. Los pactos colectivos, lo más fuerte y para lo cual los sindicalistas se preparan es para negociar todo el convenio salarial y los aumentos a sus salarios. Cosa que es legítimo, es legal, claro, pero no debiera ser solo eso. Y menos en la situación tan precaria en la que nos encontramos como Estado. Las deficiencias son muchas y se requiere un compromiso profundo de todo el servicio civil. Ahora ¿Verdad? bien, licenciado Saavedra, dentro de esta inconstitucionalidad, el abogado Orellana pues decía que de cierta forma esto podría intervenir en el derecho de la población de obtener pues una asistencia médica adecuada, el derecho a la salud. Esto es justamente por lo que usted mencionaba del tema de cómo se comprometen los recursos y se deja pues de atender, como bien decía Mario, otros problemas realmente del sistema de salud, ¿no? Claro, y esto parte de un punto. La fuente para financiar todas las obligaciones que adquiere el Estado a través de los pactos colectivos es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y mire, usted toca un punto importante también desde el punto de vista jurídico, y es que el sindicato alegaba que esta acción no procedía porque no es una disposición general que afecte a todos los guatemaltecos. Y entonces la Corte de Constitucionalidad, invocando una sentencia anterior que es la dictada dentro del expediente 2942 de 2010, relacionado con el organismo judicial, hace referencia a que estos pactos colectivos del sector público sí tienen una incidencia nacional, pueden llegar a tener efectos sobre toda la población, precisamente porque se financian y se pagan a través del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, y por supuesto sabemos que el presupuesto tiene como principal fuente de financiamiento los tributos ordinarios y extraordinarios, ¿verdad? Y por supuesto que el financiamiento a través de préstamos en la parte que sea deficitaria. Pero mi punto es que por esa razón que usted está mencionando, que se afectan intereses públicos y afecta el derecho a la salud, y no solo ese, sino todo el catálogo de derechos que realmente pues
son los servicios básicos que presta el Estado, todos son públicos esenciales a través de contar con recursos, y esto es mediante los impuestos y el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Ese es el razonamiento. Para finalizar, licenciado Saavedra, que ya nos quedan segundos, hay, digamos, durante este año 2020, un año fuertemente afectado por la pandemia a todo nivel en la sociedad guatemalteca, pero sobre todo también las finanzas del Estado vía tributos. ¿Usted cree que va a haber algún sindicato que se le va a ocurrir intentar firmar un pacto colectivo con estas prerrogativas y estos beneficios? Bueno, no sé si calificarlo de beneficios en este 2020 o 2021, que sea año de la pospandemia. Pienso que sí. No me cabe la menor duda que esta mala clase sindical y ese pésimo liderazgo los va a orientar a que, por supuesto, lo hagan. Y van a empezar por una parte que es justificada, y ya lo vimos. Están pidiendo equipo de protección personal, y eso es válido. Pero junto con el equipo de protección personal van a incorporar todo el capítulo económico y las famosas reivindicaciones económicas, y que entonces en tiempo fíjese, el argumento más cínico es que no les alcancen dinero porque hay pandemia. ¿Se da cuenta lo cínico del argumento? Cuando el sector público y los empleados públicos son de las poquísimas personas que tienen garantizado sus ingresos y sus salarios sin una merma. Entonces, venir y pretender lo que usted plantea en estas condiciones, de verdad que llora sangre, pero al final es un ejercicio de un derecho, ¿verdad? Apelar a la moral es demasiado. Claro, muchas gracias, licenciado Julio Saavedra, por estar con nosotros. Feliz noche. Gracias a ustedes. Bueno, un tema por demás. Yo creo que los guatemaltecos ya están bastante cansados, ¿verdad? De estar escuchando 14 millones, 25 millones de honorarios de un abogado. Por supuesto, aquí no nos vamos a oponer a que quien quiera ganar millones lo gane, pero de verdad es el dinero de todos nosotros, ¿no? Exactamente, como tú bien dices, Mario, además de que compromete los recursos de algo tan importante como es el tema del Ministerio de Salud y el derecho al acceso a la salud. Por supuesto. Bueno, nos vamos. Gracias, Marinés. Nos vemos en otra ocasión. Ustedes tengan un feliz descanso.